puedes ir. Lo vas a poner los pies sobre la tierra, lo vas a hacer ver nuestra condición. El versículo que les mandé, ¿cuál fue el versículo que les mandé por el WhatsApp? Juan 1:12. Juan 1:12. Más a los que le recibieron, a los que tienen su nombre, de ser hechos hijos de Dios. Este es el versículo que vamos a, por estas clases que vamos a ver, si Dios quiere, estas 2, 3 clases, 4 clases. Ese va a ser el versículo que vamos a estar recordando cada inicio de escuela dominical. Ese es más a los que recibieron, a los que recibieron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos. Ahora, aquí quiero que pongan atención en algo. Una cosa es esto, bueno. Una cosa es, son dos cosas muy diferentes. Una cosa es ser hecho y otra cosa es ser llamado. No sé si usted puede encontrar la diferencia ahí. Pero, hermanos, como están sentados, ayúdenme a orar esta mañana. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé palabras, que el Señor nos hable esta mañana, gloria al Señor. Algo muy interesante acerca de que somos hijos de Dios. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, bendito Dios, bendito Señor. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de estar tranquilos esta mañana, Señor. De tener esta quietud, Señor, tener esta paz, esta tranquilidad para escuchar tu palabra, Señor. Bendiga cada uno de mis hermanos, traigan el camino, traigan los caminos, Señor. Esta palabra, Señor, que se va a exponer, Padre, esta mañana. Yo te ruego, Santo Señor, que hables a nuestras vidas, Señor, y esta palabra penetre hasta tuétanos, Señor, de nuestros huesos. Ayúdanos a hacer tu voluntad, te lo ruego todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, gracias. Padre Cristo, vamos a iniciar, gloria a Dios. Miren, ese versículo que está ahí lo podemos dividir en dos partes. Y como lo hemos visto anteriormente, cuando hay una promesa de una bendición, también hay algo que tenemos que hacer nosotros. Lo que les comentaba la otra vez de aquella persona que me abordó y me dijo que la salvación es gratis, que la salvación es otorgada por Dios. Pero mi pregunta hacia él fue, la cual me la evadió varias veces, ¿pero qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer? No, es gratis, sí, pero ¿qué tengo que hacer? Nada es gratis. Nada gratis en el aspecto de que tenemos que hacer para lograr hacer algo. Amén. Y la salvación es así. La salvación, nosotros tenemos que cumplir los mandamientos de Dios para poder recibir aquella promesa, poder recibir aquella esperanza del Señor. Y aquí este versículo en dos partes, hermano, dice más, para poder nosotros ser hechos. Mire, aquí quiero hacer énfasis en esta cosa. Hermano Polo, hermano Polo hace rato. Hermano Polo, usted, fíjese, para que vea usted la diferencia entre una cosa y otra. Hermano Polo, una pregunta lo voy a hacer. ¿Usted se hace llamar Rufeo o es Rufeo? Es lo
lo mismo la pregunta que le estoy haciendo, hermano, ¿usted se llama Rufero? Bueno, usted, ¿cómo se le puede decir? Usted se hace llamar Rufero, ¿cómo se le puede decir? ¿Vale? ¿Ustedes? No, pero su profesión. Sí. Por ejemplo, usted se proclama, no, de otra manera. Hermano, ¿usted se hace llamar Rufero o es Rufero? ¿Se hace llamar Rufero? ¿Cuál sería la pregunta correcta? Es de profesión. Es de profesión, Rufero. No, pero para hacer una división entre una cosa y otra. ¿Usted se dice ser Rufero o es Rufero? Si no, o sea, la respuesta es soy Rufero, ¿verdad? Soy Rufero. O sea, es lo que yo soy, ¿verdad? No lo que digo ser. Porque podemos decir que somos muy buenas personas y ser, ¿verdad? O sea, yo me digo ser una cosa o soy una cosa. Pues aquí yo quiero que pongan atención en esto. Este versículo, el cumplir la primera parte de este versículo nos da a nosotros la potestad, nos da la garantía, nos da la certeza de ser llamados hijos de Dios o ser hechos hijos de Dios. Ser hechos. Ve ahí. Yo no quiero ser diferente, porque aquí va a empezar todo el estudio que vamos a tener si Dios quiere, si Dios nos ayuda. De aquí va a empezar a partir todo el estudio que vamos a empezar a abarcar. Conforme a ese versículo está muy acertado. Muy acertado. Porque cumpliendo nosotros la primera parte, ¿cuál es la primera parte que debemos de cumplir? Recibirle, aceptarlo y creer en su nombre. Ahora, por ejemplo, nosotros hacemos distinción en nuestras amistades, en nuestros conocidos. Hay un grupo de personas en nuestro trabajo, los cuales nosotros decidimos con cuál relacionarnos, ¿verdad? Hay un grupo de personas en nuestro trabajo, hay una persona ya mayor, por decir así, hay un joven, hay una persona, diferentes personas. Cada una de ellas tiene diferente comportamiento con nosotros, hacia nosotros, tiene diferente comportamiento hacia nosotros. Unos se expresan de una manera educada, otros se expresan de una manera probablemente despreciativa, otros se expresan o se acercan a nosotros de una manera amorosa. A veces que hay personas que no conocemos y se acercan a nosotros con mucho amor, ¿verdad? No sé si han pasado ustedes, se acercan con mucho amor y usted dice, hay unos que acercan así como molestos. Entonces usted se va, decide con cuál de esas 3 personas hacer una amistad, con 4 personas hacer una amistad, ¿verdad? Entonces usted, hermano, viendo a aquella persona, usted va a aceptar a esa persona como se está comportando, así como esa persona es. No sé si me entiende lo que le digo. Usted tiene opciones ahí. Tiene una persona que es muy educado y le habla muy educadamente. Hay otra persona que le habla muy despreciativamente. Hay otra persona que le habla con mucho amor. Y hay otra persona que simplemente habla lo que se le dé en gana. 4 tipos de personas. Pero usted va a decidir con cuál de esas 4 relacionarse. Nos pasa en el trabajo, ¿verdad? Nos pasa cuando vamos al súper o con los vecinos, ¿verdad? Porque identificamos a los vecinos cómo va a ser el comportamiento de cada uno de ellos y decidimos con cuál tener una relación de amistad. ¿Sí o no?
¿Le pasa a usted o no le pasa a usted? Ya, nosotros decidimos con quién relacionarnos. Nadie nos va a obligar, nadie nos puede obligar con quién relacionarnos. Hey, tú tienes que ser amigo de él, o tú tienes que ser amigo de aquel. No, no me puedes obligar a hacer eso. Yo voy a ver y yo voy a decidir con quién me voy a relacionar. ¿Verdad? Pero, si yo decido relacionarme con una de esas 4 personas que están ahí como ejemplo, yo voy a aceptar a esa persona como es. Yo voy a aceptarla como es y yo no puedo imponerle a ella lo que ella debe de hacer para agradarme a mí o para que me caiga bien, sino que esa persona así es esa persona. Y ya depende de nosotros si nos queremos relacionar con ella o no. Pero en este caso, si nosotros vamos a tener esa relación con Dios, si nosotros vamos a tener esa relación con Dios de que Él sea nuestro Padre y nosotros ser sus hijos, debemos de aceptar lo que Él es, cómo Él es y cómo Él dictamina lo que debemos de hacer. No sé si me entiendan lo que le estoy diciendo, pero esa es una decisión de nosotros, propia de nosotros. No sé si me entendió la ilustración que le hice. Porque si aceptamos lo principal, más todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, a esos Dios les da una potestad, o les da una autoridad, o les da una seguridad de que sean llamados o hechos hijos de Dios. Hechos hijos de Dios, porque aquí hay una gran diferencia. Mire, fuera de la casa, más bien fuera de la iglesia, está nuestro real comportamiento. ¿Lo sabía o no lo sabía? Fuera de la iglesia es como realmente nos comportamos, hermano. Allá fuera de la iglesia. Y allá fuera de la iglesia, la impresión que le damos a las personas es lo que nos van a encasillar. Pero si quiere usted irse más allá todavía, donde realmente somos los que somos, nosotros es en nuestra casa. Ahí en nuestra casa somos lo que realmente somos. Ahí en nuestro hogar, con nuestra familia, ellos son los que nos conocen a fondo cómo somos. ¿Qué nos gusta, qué no nos gusta? Todo ese tipo de situaciones nos conocen. Fuera de la casa, todos nos pueden llamar a nosotros, oh, este es cristiano, es hijo de Dios. Nos llaman hijos de Dios. Pero nos llaman hijos de Dios. Pero el que realmente sabe que somos hijos de Dios, no llamados hijos de Dios, sino hijos de Dios, es Dios. Porque Él lo conoce todo y Él lo escudriña todo. Entonces, este versículo dividido en 2 partes es a todos los que le recibieron. ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a recibir? ¿Vino de algún lugar y lo recibí en mi casa? No. Ese versículo, esta primera parte se refiere a todos los que le recibieron. ¿Qué quiere decir a todos los que le recibieron? Ayúdame con esa pregunta que le estoy haciendo. Aceptar. Creyeron. A todos los que le recibieron, ¿qué abarca? Lo tomaron como Dios. ¿Vale? Lo toma como el enviado. Lo toma como el enviado de Dios. Lo toma como el enviado de Dios. ¿Qué más, hermano? Conforme a ese versículo, ayúdame. Más a todos los que le recibieron, ¿qué abarca o qué entiende usted en esa parte? Más a todos los que le recibieron.
dice, es algo muy interesante eso. Hablando, y es muy buen ejemplo. Mire, hermano, mire. Esto es una muy buena ilustración. Dice este versículo: a todos los que le recibieron. Primera parte, a todos los que le recibieron. Ahora, el versículo que comentó después dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahora, aquí está algo que nos va a aclarar todo más extenso o más profundo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, ¿cuántos no deseaban que naciera él? De la población, de los judíos. Cuando él nació, ¿cuántos deseaban que no naciera? Herodes. No, Herodes fue después. Pero ¿cuántos de los judíos deseaban que Jesús no naciera? Un porcentaje. ¿Dónde? No, pero hablando de Jesús, hablando de Jesús, ¿cuántos salió embarazada María? Estaba esperando a un bebé. No sabían qué tipo de bebé traía María en su vientre. Nadie lo sabía, nomás ella y José. Y Elisa, ¿verdad? Y también Zacarías. Eran los que conocían realmente lo que estaba engendrado en el vientre de María. Nadie más sabía, humanamente hablando, nadie más sabía. Pero miraban las personas a María embarazada, y cuántos deseaban que ese hijo se le muriera. Yo pienso que nadie, ¿no? Yo creo que nadie deseaba de que María, ese hijo que viene, como no, nadie lo despreciaba. Nació Jesús, ese niño, y nadie le hacía mala cara, sino: José y María tuvieron un bebé. Oh, qué bueno, como ahorita la familia Vaca. Santiago, gloria al Señor, que vino a cambiar la vida de la familia Vaca, ¿va? Y de nosotros, gloria al Señor, porque lo vemos y se nos antoja agarrarlo y agarrarlo como así, porque se antoja agarrarlo y apretarle los brazos ahí a Tiago, porque no estamos muy flaquito, que digamos como que se antoja y agarrar los cachetes. Ay. Pero a veces cuando vamos a poner, conocen la intención y empieza a llorar que lo agarremos. Y dice: voy a llorar para que no me agarren, porque es que me agarran los cachetes y me va a hacer ahí. Pero nació Jesús, hermano, y nadie sabía quién era, o nadie sabía la misión que él venía a cumplir. Por eso, nació un niño más. Qué bueno, felicitaban o mandaban, damos gracias a Dios por la familia de José, de que habían recibido ese bebé. Nadie decía nada. ¿Cuándo empezó el rechazo de Jesús? ¿Cuándo empezaron a rechazar a Jesús? ¿Cuándo empezaron a rechazar? ¿Sí me entienden lo que le quiero decir? Empezó a hablar empezó su ministerio. ¿Cuándo empezó a ser rechazado por las gentes de Jesús? Para que se cumpla ese versículo, para llegar a ese versículo que dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Cuándo fue cuando empezaron a rechazar a Jesús? Sí, vean la diferencia tan grande, de una situación a otra. Cuando Jesús era un bebé, ningún judío, ningún fariseo, ningún saduceo, ningún escriba decía nada. Nadie decía nada por el nacimiento de Jesús. Cuando ese grupo de religiosos empezaron a decir algo en contra de Jesús, Cuando él dijo que era el Hijo de Dios. cuando empezó a decirles que él era el que había de venir, que en él se cumplían las profecías, en él. Entonces empezaron a rechazarlo. ¿Cómo va a ser el hijo de carpintero? ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo? Y porque la gente no le cabía de que el Mesías, el Salvador de este mundo, naciera de una mujer. Y más, María. Y cuando dijo Natanael: ¿de Nazaret saldrá algo bueno? O sea, había un desprecio, ¿no? De que
ofrecieron. Hey, yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Fue el rechazo que le empezaron a hacer a Jesús. Pero muchos le recibieron, pero otros muchos no le recibieron. Entonces, podemos decir nosotros, yo acepto al Señor Jesús, yo acepto al Señor Jesús, y yo acepto al Señor Jesús. De palabra se pueden decir muchas cosas. Muchas cosas se pueden decir de palabra. Pero cuando las personas dicen, y ¿sabes qué? Está difícil esto. Esto que no me conviene. Ella no va a tener las amistades que tengo. Ella no va a hacer lo que yo quiero. Ella no va a hacer esto. Aceptar a Jesús es, sí, yo acepto al Señor, de palabra. Pero recibirle, ya leí la ilustración. ¿Qué quiere decir esa palabra a los que le recibieron? ¿Qué quiere decir recibir al Señor? Que están dispuestos a hacer su voluntad. Simple, es así de simple. El recibir al Señor es estar dispuesto a adentrarse en el reino de Él, en su reino. Y en ese reino hay cosas que debemos hacer, hay muchas promesas. Hay muchas promesas que Él ha dicho y lo ha escrito y lo dejó plasmado en los evangelios. Y aún se lo reveló al apóstol Pablo. Pero aceptar al Señor, recibir al Señor es meternos al reino de Él. Y aceptar lo que Él nos dice. Y, hermano, cumplir lo que Él nos está diciendo. Eso quiere decir recibirle. Ahora la otra. El otro ejemplo que les doy. El problema no era recibir al Señor. Pues es alguien más que nos viene a hablar de Dios. Es alguien más que nos viene a hablar de Dios. Pero ¿cuál era el problema en el libro de Hechos de los apóstoles? ¿Cuál era el problema de la gente que estaba predicando? Predicar en el nombre. Predicar en el nombre de Él. Pero, no. Espérate. A ver. Si estás hablando lo del Antiguo Testamento, estás hablando del Mesías, estás hablando de la salvación del mundo. Si está bien, todo eso está bien. Pero para que todo eso se cumpla, quiere decir que tengo que creer en el nombre de Jesús. Era lo que predicaban los primeros discípulos. Era el paquete completo, que vas a recibir la palabra que ya se te dijo anteriormente en las profecías. Lo vas a aceptar. Pero otra cosa, para que todo eso tenga validez, tienes que aceptar su nombre. Y lo pongo el hijo del carpintero, en el nombre del hijo del carpintero, en eso. Entonces, por eso, cuando aquellos hombres agarraron a los que estaban predicando y los metieron presos, llegó Gamaliel también y dijo: ¿saben qué? ¿Se acuerdan de fulano? Fulano acepta que se levantó así. Pues mira, no prosperaron. No era de Dios. Y te acuerdas de Dios, sí, no era de Dios, pero ten cuidado con esto, porque si esto es de Dios no vas a poder contra ellos. Por eso dice la escritura que los soltaron, pero antes de soltarlo dicen que los azotaron y dijeron: hey, nos vamos a dejar libres, pero una recomendación les dieron. ¿Qué fue la recomendación que les dieron? No prediquen en ese nombre nomás, pueden hacer lo que quieran, pero no prediquen en ese nombre. Por eso hace esa división. Más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a ese grupo, a esa gente, a esos hermanos, siendo judíos, siendo griegos, siendo gentiles, siendo de cualquier nacionalidad, a eso les dio la potestad, la autoridad. Y cuando se habla de autoridad es que nadie puede evitar de que si le recibimos y creemos en su nombre, nada ni nadie nos puede a nosotros impedir que seamos hechos hijos de Dios. Amén. ¿Sí me entiendo? No me explico. Amén. Si nosotros le
también vamos a hablar de los que creen en su nombre para que tenga ese cumplimiento de la palabra de ser hechos hijos de Dios. No sé si me está entendiendo lo que quiero dar a entender. El título de la escuela dominical de esas 2, 3, 4 semanas, no sé todavía cuánto tiempo, dependiendo de cómo nos vayamos avanzando en el tema, es la garantía de ser hechos hijos de Dios. La garantía de ser hechos hijos de Dios. A cualquier persona que usted se tope, no cualquiera, hay excepciones, ¿no? Pero si usted le dice, ¿tú eres hijo del diablo? No, yo soy hijo de Dios. Cualquier persona. Nadie quiere ser hijo del diablo, ¿no? Nadie, ¿verdad? ¿Cómo va a ser hijo del diablo? No, yo soy hijo de Dios. Aunque nunca hayan recibido al Señor, ni han querido su nombre, ellos se autodenominan hijos de Dios. Pero conforme va pasando ese estudio, vamos a darnos cuenta realmente quiénes son los hijos de Dios. Y si a nosotros nos está faltando algo, vamos a componerlo por ayuda del Señor. Si en algo estamos fallando, vamos a componerlo en el nombre del Señor. ¿No? Tenemos que componer nuestra vida. Vamos a empezar con un versículo, hermano. Aparte, ese va a ser nuestro versículo clave, ¿no? Todos estos estudios. Y vamos a ir a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Usted, hermano, no se pierdan ninguno de estos porque son muy interesantes. Versículo 1. Ahora, antes de empezar a leer esto, quiero que usted me ayude a nombrar los grupos religiosos de ese tiempo. Y menciona la Biblia. ¿Cuáles son los grupos religiosos de ese tiempo? Escribas, fariseos, saduceos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si usted a cada grupo individual de ellos, y a cada grupo individualmente, los cuestionaba acerca de que si eran hijos de Dios o no, ¿qué iban a responder ellos? ¿Ah? Todos iban a decir, ¿tú eres hijo de Dios? No, yo soy hijo de Dios. Fariseo, ¿eres hijo de Dios? Sí, yo soy hijo de Dios. Saduceo, ¿eres hijo de Dios? Sí, soy hijo de Dios. Escriba, ¿eres hijo de Dios? Sí, soy hijo de Dios. Todos iban a decir lo mismo. Porque como les digo, aquellos que estudian la palabra de Dios, aquellos que leen o que creen en Dios, van a decir que son hijos de Dios. Pero yo a nadie le puedo decir, mire, póngame atención a lo que le voy a decir. Yo no le puedo decir a alguien que no es hijo de Dios. O yo no le puedo decir a alguien que es hijo de Dios. La palabra de Dios le va a decir a esa persona si es hijo de Dios o no es hijo de Dios. ¿Sí me entiendes? No me explico. La palabra de Dios le va a decir a esa persona, a ese hermano, a esa hermana, o aún a mí, si somos o no somos hijos de Dios. La palabra de Dios. Porque podemos decir esto, hermano, y ese es un error que cometemos muy a menudo. Muere una persona que nunca aceptó al Señor, ¿y cuál es la expresión que damos? Que descansa en paz, la decimos comúnmente, ¿va? Pero realmente, ¿será cierto lo que estamos diciendo? Y yo he visto muchos sí que ponen que fallece a un familiar que nunca aceptó al Señor, que nunca quiso de Dios, que nunca leyó la Biblia. Y los hermanos ministros, aún ministros, conocedores, dicen, se murió mi tía, un hombre que no sea muy común, lo voy a decir para que no me identifique.
Se murió mi tía Lucrecia. Se murió mi tía Lucrecia, en paz descanse. Oh, que Dios la tenga en su santa gloria. Pero fue una de las, esa tía Lucrecia, ay Dios mío, fue borracha, parandera y jugadora. Fue tenía un zoológico de sapos y culebras y todo. Sabíamos la vida que llevaba, esa era visible. Entonces, que digamos nosotros, tampoco podemos ser tan crueles, hermano, a decir, usted lo que se fue de Chico al infierno. No podemos ser tan crueles, ¿no? Tenemos que tener prudencia. Tenemos que ser prudentes para hablar con las personas. Porque en ese medio del dolor no podemos llegar y sabes que no, mijito. También está llorando porque se fue, pero llora porque se fue al infierno. No podemos llegar haciendo eso. Tenemos que nosotros, como hijos de Dios, ser consuelo para las otras personas. No darle tampoco más esperanzas de que ustedes digan, no te preocupes, ya lo que está con el Señor allá. Y resulta que no es cierto. Tenemos que tener cuidado como nosotros hablamos, hermano, dar falsas esperanzas. No podemos hacer eso. La Biblia es la que está capacitada y es la que nos dice a dónde vamos a ir cada uno de nosotros conforme lo que estamos haciendo. Así de fácil. La salvación está para cada uno de nosotros. Y Dios les diga, ahí está la salvación, ahí está la salvación, ahí está la salvación. Guárdala. No tengas en poco, dice la Escritura, por una salvación tan grande. Ten cuidado de ella. Bien. Ahora, si yo no la riego, si yo no la cuido, si yo no la cultivo esa salvación, ¿qué va a pasar con esa salvación? Se va a marchitar, se va a perder. ¿Verdad? O sea, ok. Y lo podemos comparar con esto. La salvación como la corona de vida, ¿va? También puede ser la corona de vida, el galardón, la corona de vida. Pero dice Apocalipsis también, va, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. O sea, tú no quieres la corona, no la quieres cuidar, ¿ok? Te va para otro. ¿Sí me entiendes? Tenemos que tener cuidado con todo eso. Bueno, nosotros como hijos de Dios tenemos que ser muy cuidadosos como hablamos la palabra de Dios. No las falsas esperanzas en nada, sino que lo que digamos que esté basado. Por eso yo le digo, yo a nadie le puedo decir, tú no eres hijo de Dios, o tú eres hijo de Dios. No, la palabra es la que le está diciendo que realmente somos cada uno de nosotros. Nos va a decir. ¿Ven? Versículo 1 del capítulo 3 de Mateo. Amén. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Y la predicación que Juan el Bautista decía era: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. No eran las langostas que conocemos, la red lobster. No eran las red lobster, hermano. No eran las langostas que conocemos. La langosta es una especie de saltamontes. ¿Sabes cómo son los saltamontes? Los chapulines. No los grillos. Los chapulines. Y cuando dice que cuando Josué manda a los espías a Canaán, dice que se miraban del tamaño de los gigantes como langostas. ¿De qué langostas? ¿De las mismas langostas o de otras? Oh, no, eran como langostas que eran en multitud. Que eran muchas, pues, porque se acuerdan de la plaga de langostas en Egipto, y en una multitud que se nubló, arrasando toda la siembra. O sea, hablando, eran como langostas, eran
mucha gente. Pero hablando de aquí de Juan, la langosta no era la langosta que, personalmente a mí no me gusta la langosta, de esa que va y compra usted y se la vende 70, 90, $100 en el Red Basel. No es de esa langosta, es de esa langosta que comúnmente niño. Hay otras versiones que dicen que hablando de langosta, que era una cierta semilla que se daba en los árboles. Muchas versiones de ese tipo. Pero lo que sí era que era una dieta súper balanceada. Era una dieta exactita, así como el conflate que Dios le daba al pueblo de Israel en el desierto y que no quisieron. Porque dicen que eran como hojuelas, ¿verdad? O sea, como que, hermano, como que llovía con flakes, hermano, ahí en el desierto, así. Imagínense, algo natural. Y Juan era lo que comía. Y el silvestre, digo que no sabemos qué era el silvestre, ¿verdad? Hay un meme que dice que decía un hombre que estaba vendiendo miel, bien picado, pero picadísimo, hinchado. Dice, vendo miel, es natural, dice. Le agarró el padre y le habían picado las abejas. Dice, y su comida era la langosta y miel silvestre, y salía a él, Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos, ya vimos que eran los grupos religiosos de ese tiempo, había una diferencia entre saduceos y fariseos, eran diferentes interpretaciones que le daban a la Biblia, a la ley. Eran diferentes interpretaciones, por eso unos se llamaban fariseos y otros se llamaban saduceos. Y desde ese tiempo, hermano, desde ese tiempo ya había divisiones. De que yo creo de esta manera, yo interpreto la Biblia de esta manera, yo interpreto la ley de esta manera, y pues nosotros nos llamamos fariseos. Pero yo interpreto la Biblia de esta manera, y nosotros vamos a ser llamados saduceos. Pero yo también interpreto la Biblia diferente a lo que ustedes la interpretan, y nosotros nos vamos a llamar escribas. Y así, hermano, actualmente pasa lo mismo. Está un tipo de iglesia y se levanta otro líder y dice, no, es que yo no creo como él. Y plan, ahora nosotros nos vamos a llamar de esta manera. Y así surgen muchos. Por eso, hermano, en una calle se toman como 7 o 8 iglesias. De diferentes nombres, denominaciones, diferentes. Dicen unos, nosotros debemos de vestir así, debemos tener el menú de esta manera, debemos de comer esta comida, debemos de orar, descansar tal día, y diferentes, hermano, interpretaciones que dan a la Biblia. Pero algo que dice Juan también dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, venían estos grupos religiosos y decían, queremos ser bautizados. Y Juan les pregunta, a ustedes, ¿quién les enseñó de esta cosa? ¿Quién les enseñó de todo esto? ¿Quién les enseñó de huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de ustedes mismos, a Abraham tenemos por padre. Porque yo les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. ¿Por qué les dijo esto? Porque primeramente les soltó a ellos y los identificó como una generación de víboras. Generación de víboras. ¿Ustedes? ¿Quién les enseñó para que estén huyendo de todo esto que viene? ¿Quién los instruyó? O sea, en pocas palabras, estos hombres no estaban, hermano, viniendo a Juan el Bautista creyendo en la profecía que se hablaba de todo eso que iba a venir, sino que probablemente lo hacían
por curiosidad o para ver qué estaba haciendo aquel hombre que estaba vestido de pelo de camello en el desierto. Pero no porque realmente, hermano, querían un cambio, no porque realmente querían una nueva vida. Por eso Juan le dijo, primero vayan y hagan frutos dignos de arrepentimiento. Primero vayan y cambien sus actitudes. Primero vayan y eso. Primero, en pocas palabras, lean la escritura y vean lo que tienen que hacer. Y vean cómo se tienen que conducir. Y vean cómo tienen que hablar. Y vean qué corazón deben de tener. Y ahora sí, vengan y ahora van a ser bautizados. Pero es lo que Juan les decía a ellos, y era, no como ahora, hermano. Allá en ese tiempo al pecado se le decía pecado y al amor se le decía amor. Y ahorita al pecado se le llama, pues fallaste, se le llama un tropiezo, ahora al pecado. ¿Verdad? No, pecado es pecado. Allá se le decía, estás mal, hermano, estás mal tú, Pedro, estás mal. Porque aún el apóstol Pablo reprendió a Pedro, ¿verdad? Ahí Gálatas, ahí lo reprende, ven tú para acá. Pero mira, antes de eso, Pablo subió a Jerusalén hasta 15 días con Pedro. Después vino Pablo y después se dio cuenta Pablo de que este Pedro, mientras estaba con los gentiles, no pues comía bien a todas con ellos, pero cuando llegaban los judíos, los rechazaba a los gentiles. Y le dijo Pablo, ¿sabes qué? Tú estás mal, Pedro. No está bueno lo que estás haciendo. Y lo reprendió. Siendo aquel que Dios le había dicho, que Jesús le había dicho, pastorea a mis ovejas, ¿cómo dice? Alimenta, apacienta. Así tomar la llave de los cielos. Todo lo que antes en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que antes en la tierra va a ser atado en el cielo. A ti, a ese, fui y reprendió Pablo. Y hermano, la desviación que empezó a tener este Pedro ahí, pero conforme el Espíritu de Dios que estaba habitado en Pablo, fue y lo reprendió, y aquel se tuvo que componer. Entonces, aquí Juan era muy directo, y en ese tiempo las cosas eran directas, como en este tiempo debemos decir directamente las cosas. No me juzgues, espérate, yo no te estoy juzgando. Aquí la palabra te dice lo que está haciendo mal, hermano. Pedro, Chucho, el otro, lo que sea. Aquí está mal lo que está haciendo. Yo no me estoy leyendo lo que dice aquí. Y que si continúas en tus pecados vas a morir. Pero si tú te vuelves, Él será, dice el Señor, amplio en perdonar. Amén. Ok. Entonces, esos religiosos decían, pues nosotros ya leímos la Torá, leímos a los profetas, leímos los salmos, leímos hasta Cantares, leímos hasta Proverbios, leímos toda la historia. Vamos a ir con Juan allá. O sea, estamos aptos para el bautismo. Pero, ¿cuál fue la sorpresa? Que Juan les dijo, generación de víboras, ustedes no están listos para eso. Váyanse, llegan frutos dignos de arrepentimiento. Otro. Juan capítulo 8. No, Juan. Primera Juan no hay hasta el 8. Yo digo la familia de Dios. Y cuando hablo de la familia de Dios, no más hablo de la gente y de la de mí. Porque hablo también de los hermanos y de hermanas. Amén, Dios los bendiga. Porque ellos tienen gran necesidad con sus padres, mucha necesidad tienen con sus padres. Amén. Tanto por el lado de hermana Pedro con su mamá Paulina, como José con su mamá y su papá. Hay mucha necesidad ahí. Y créanme, lo que el diablo les va a hacer la guerra a ustedes para que ustedes, por medio de ustedes, su papá no se salve. Dios nos ayude. Amén. Porque así a cualquiera nos pasa, hermano, que el diablo quiere hacer una guerra para que los demás, hermano, no se salven. Gloria al Señor. Juan capítulo 8.
Gloria al Señor. Antes de leer este pasaje, le quiero comentar algo. ¿Cuántos han recibido una llamada diciéndole, oye primo, te habla tu primo? ¿Qué primo? ¿A poco no te acuerdas de mí? ¿Tu primo? ¿Cuál primo? Pues tu primo, ¿a poco no te acuerdas? No, pues no sé quién es. Di un nombre, a ver, ahorita, a ver. Oh, eres mi primo, Porfirio. Ese mero soy. Oh, primo, ¿qué quieres, primo? ¿Sabes qué, primo? Mira, tú puedes cruzar para México, pero mi tarjeta no funcionó. Hazme un favor, primo, ahí necesitas a mi tía y a mi tío que después voy a visitarlo, pero tú un favor, ¿qué? Mira, acabo de cruzar aquí y necesito pagar la aduana y necesito que me deposites un dinero porque para pagar, yo te lo mando. Y la persona dice, y este pobre Pánfilo, no, si no voy a mandar, y le deposita y resulta que era un estafador. Que ni existe su primo Pánfilo. Entonces, ¿cuántos han recibido una llamada de ese tipo, hermano? ¿Sí, hermano? ¿Nadie le ha pasado más? ¿Hermano, por lo ha pasado? ¿Nada ha pasado? A mi jefe, hermano, casi lo obligaba a que fuera por ahí en el aeropuerto. Y así, insistente. Y resulta que el que iban a recoger, pues no estaba en el aeropuerto, estaba preso en Guadalajara. De la prisión a hacer esa llamada, ¿no? De dentro de la prisión. Y yo le hablé, después me dijo, oye, quiero que hablar por teléfono, dijo, que un señor que quiere que vaya a poner al aeropuerto. Y dije yo, pues, ¿por qué el qué? ¿Por qué no me hablan a mí? Y entonces, mi esposa, que le mandó a mi esposa, que me mandó el número a mí. Pero mi error fue haberle dado el teléfono a mi cuñado. Porque con mi cuñado lo había bloqueado, rápido le colgó el estafador. Y hubiera trabajado mal ahí. Pero sí le hablamos y resulta que era un número de Guadalajara, ¿no? Y aquel sería como que se acaba de levantar de la celda. Pero puras estafas. Ahora, mientras usted ve ese proceso, sí, lo hacen que se desespere uno y pum, le quitan el dinero. Y cuando usted se da cuenta que le da alegría, ¿qué siente usted cuando es estafado? Me pasó el caso que una persona fueron y ordenaron por internet alguna página, hermano. Porque eso está muy de moda también. Ordenó una página ahí, unos vestidos muy bonitos, hermano. No, los ordenó, tapa. Y le llegaron los vestidos. Pero los vestidos eran para muñecas Barbie, para muñequitas eran. Y habló y no, lee ahí bien. Las letritas más chiquitas, a ver que uno ya no me alcanza a mirar, le puse el lente ahí. Las letritas decían que eran para muñecas de miniatura. Pero es una estafa, por eso le ponen las letritas chiquitas. ¿Y cuántas estafas no hay? Ustedes toca una promoción de que unos lentes que valen $500 se los ponen de $49. O, ¿sabes qué? Te ganaste un premio de fulano aparte, de fulana tienda. Y ustedes lo meten ahí y se le va quitando la información. Puras estafas. ¿Se le ha pasado o no le ha pasado? Yo a veces sí cuando me llega así que el PayPal, usted pagó por una cosa, acepta el pago, si no metes a su cuenta y me quiero meter a la cuenta ahí y resulta que tengo que comprar toda mi información. Y ya dije, le pongo Pancho Pantera. Y el código ahí, Pancho Pantera, Hotmail, y me meto. ¿Y dónde vives? En la jaula número tanto. Y le pongo ahí y no, sí, ya está correcto. Me ponen ahí. Pero le pongo una información, no, falsa la información, no. Pero son puros estafadores.
ser estafado, ¿no? ¿A quién le gusta ser estafado? Bueno, una pregunta, ¿cuántos han estafado, no? ¿A cuántos han estafado? ¿Eh? A nadie han estafado, de cualquier tipo, ¿no? De cualquier tipo. ¿Eh? A mí me han estafado. ¿Sí, mano? Me hablaron de la escuela que tenía una oferta en que si pagaba mi tuition, que me rebajaban como $5,000 porque tenía que ir a pagar 1,000 en ese momento, y yo caí. Y me di cuenta porque me volvieron a marcar una semana después que no había pagado y le dije, pues ya pagué la semana pasada. Y me dijo, ok, vamos a quitar tu número aquí, perdón. Y ya. ¿No se lo escuchaba la voz como el rey Julián de Madagascar? No. Porque son hindúes, todos los hindúes que lograron, ¿no? Pero otro más que estamos en tiempo de confesiones. ¿Quién más ha sido estafado? ¿Ay, no? Más de uno ha sido estafado. A mí me estafaron también, ¿no? Pero cuando estaba chamaco, se vale, ¿no? O sea, como que me quiero defender, no, excusar. Un día, pues yo me compré unas botas a Suárez, eran 5 y 10 igual. Unas botas. Y yo tenía comprado dinero y me voy a Suárez, me van a comprar las botas. Pero ¿quién me encontré afuera de Suárez? A los de la bolita. ¿Y sabes cuál es la bolita? De rojo. ¿Dónde se lo hizo? ¿Qué lo hizo? ¿Qué lo hizo? ¿Sí? No me ejecutaron, no me recuperaron. Me fui a la casa. Es lo más triste. Me fui a la casa, me dejaron nomás por el camión. Me fui a la casa y agarré el camión que tenía allá y me fui al Suárez, y ya no me alcanzaba para. Ya ni estaban esos estafadores ahí. Me metí al Suárez de ahí y pues no me alcanzaba el dinero. Ya no tenía tanto dinero. Pero un hombre se compadeció de mí y me vendió unas botas ahí. Oh, aquí tengo unas botas, mire que la sacó. ¿Cuál quiero que me dice? No, pues la derecha. No está bien esta bota. Hombre, le metió la caja y ¿cuánto? No, pues tanto. Mira, me fue dame tanto, pero se bajó bastante y no me alcanzaba. Le pagué y me fui a la casa. No las aguantaron, no las quedé por qué. El problema fue que cuando me las puse, parecían primas las botas. Una de un modo y otra de otro modo. Sí, hermano, uno tenía un diseño de la bota y el otro tenía otro diseño. Y como ya han pasado 2 o 3 días, una semana parece, porque se pone cada semana, fui a reclamar y ya no estaba el dichoso negocio tampoco ahí. O sea, ese día me estafaron, como yo he dicho, bien y bonito. Bien y bonito, sí, a las botas me quedaron de recuerdo y le hacía las primas de la bota. Y no. Y me molesté y, mano, mucho tiempo duré con esa molestia. Digo, ¿por qué fue que caí ahí? Cuando nos venden un carro, que ya está para las últimas, nos venden como si fuera un versito. Y resulta que el tablero dice, tiene 80,000 millas. Y resulta que le habían bajado las millas y el carro tiene ya casi le daban vuelta más de 500,000 millas, pero 80,000 millas. Y si lo agarro y resulta que tenía aceite del 50, no tiraba ni humo ni nada, pero cuando le hace el primer cambio de aceite, sale todo el efecto. Se estafaron. ¿Y cuántas estafas no hay, hermano? De diferentes maneras. Y nos molestamos porque nos estafan. Pero ahora le quiero decir algo. Eso no es, esa estafa del que alguien nos estafe no se compara nada a la estafa que nos podemos hacer nosotros mismos. En que decimos ser hijos de Dios y no lo somos.
de que decimos ser una cosa y no somos. Nos estafamos nosotros mismos. Nos autollamamos hijos de Dios, pero no nos hemos hecho hijos de Dios. ¿Por qué? Porque dice el versículo 12 de Juan capítulo 1, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, los peores estafadores somos nosotros mismos si caemos en ese juego de que decir ser cristianos y no somos, de que decir somos hijos de Dios y no lo somos. ¿Por qué? Porque nuestros hechos demuestran que no lo somos. Ahorita la población más vulnerable para ser estafada son los ancianos. Los ancianos agarran y no se tientan el corazón para estafarlos por teléfono. O sea, es tremendo todo eso. Ahora, ahí en Juan capítulo 8 que les dije, el versículo 39, ¿por qué le digo todo esto? ¿Por qué le dije eso de la estafa? ¿Y por qué le digo que los peores estafadores somos nosotros? Porque estos fariseos estaban estafando a ellos mismos diciendo ser algo y no serlo. Versículo 39, ¿qué lo tienen? Respondieron y dijeron, bueno, vamos a ver. Del versículo 37. Les dijo Jesús a los fariseos, yo sé que son hijos de Abraham, pero procuran matarme. Entonces, ¿por qué no querían matar a Jesús? Por lo que él hablaba. Como le dije al principio, a Jesús no lo rechazaron cuando era niño. Lo rechazaron y lo empezaron a rechazar cuando les dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy aquel del que habló el profeta. Yo soy. Él fue cuando ya no le recibieron. A todos, dice, a los suyos mismos, los suyos no le recibieron. Ese fue el país. Aquí los fariseos, hermano, al escuchar la enseñanza de Jesús, había ese rechazo. Y no un rechazo de decir, yo no me junto con este, o yo no me voy a guiar con él, yo no me voy a codear con este, sino el rechazo que los fariseos tenían era tal grado de querer eliminarlo, querer matarlo. Y Jesús se les decía, ustedes son hijos de Abraham, yo sé que son hijos de Abraham, pero me quieren matar. Porque la razón por qué me quiero matar, la palabra que yo les estoy hablando, ustedes no la aceptan. Porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Y mira lo que dice aquí Jesús, les dice a los fariseos. Yo hablo lo que he visto del Padre. ¿A qué Padre se refiere? Al Padre de las luces, al Creador. Pero ustedes hacen, no hablan, hacen lo que han oído cerca de su padre de ustedes. Y no le está hablando del padre de Abraham, no le está hablando de eso. Respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham. Porque pues, dijeron, no, pues sí se hablamos lo que dice Abraham, porque nosotros lo hablamos y todo. Pero le dije Jesús, si fueran hijos de Abraham, entonces hicieran las obras de Abraham, lo que Abraham hizo. Pero ahora, ustedes procuran matarme a mí, hombre, que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Ustedes hacen las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. ¿Cómo se autodenominaban los fariseos?
sea, nosotros somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Un Padre tenemos, que es Dios. Entonces Jesús les dice otra vez, les vuelve a recalcar, estás mal. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías. ¿Por qué? Porque el versículo, claro, porque ese versículo vamos a estar recalcando. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer para ser hechos hijos de Dios? Recibirle y creer en su nombre. Y vamos a ver después, vamos a ir con los sucesos, ¿qué quiere decir la palabra recibirle? Entonces aquí, si aplicamos ese versículo de Juan capítulo 1, versículo 18, si lo aplicamos aquí a ese que estamos leyendo, ellos no están aceptando al Señor y no están creyendo en su nombre, entonces no pueden ser hechos hijos de Dios, no pueden ser llamados hijos de Dios, no pueden tener esa potestad de ser hechos hijos de Dios. No sé si me entiendo lo que quiero decir. Versículo 42, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Y aquí está lo fuerte. Ustedes no son hijos de Dios, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes de lo que son hijos, les dijo Jesús a los fariseos, ustedes son hijos del diablo, que esos son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque si no somos hijos de Dios, si no eran hijos de Dios, eran hijos del diablo. Pero lo que hacía la diferencia entre ser hijos de Dios o hijos del diablo era que ellos no aceptaban al Señor, que ellos no habían recibido al Señor y que no creían en su nombre. Entonces, pasaban de que ellos decían llamarse, lo que le pregunté yo al hermano Polo hace ratito, se autodenominaban, autollamaban hijos de Dios, pero realmente eran hijos del diablo. Lo que le preguntaba el hermano Polo es, ¿usted dice ser rufero o es rufero? No, yo soy rufero. ¿Por qué? Porque trabajo en el rufio, porque sé hacer la profesión de los esos del rufero, por eso. Pero hay muchos hermanos que son estafadores, volvemos estafadores. Va uno a una parte, oye, quiero que te pongas conmigo, ¿qué sabes hacer? No, pues yo sé hacer esto, sé hacer lo otro, sé hacer esto. Digo, bueno, yo tengo 30 años y no sé hacer todo eso. Y se lo lleva uno y resulta que no sabe ni ir por el 8. Le ordena a uno a ver por el panda y le trae chúpele ahí. Es pollo de todas maneras. No, pero no se trata de eso. Me he topado con varios, hermano. Pero lo más importante es esto. Nosotros no llamarnos hijos de Dios sin tener el respaldo de la palabra de Dios. ¿Y cómo tendremos el respaldo de la palabra de Dios? Lo vamos a ir viendo conforme a estos domingos que vamos a estar estudiando acerca de ese tema. ¿Y cuál es el tema? ¿Cómo se llama el tema? Garantía de ser hechos hijos de Dios. Ese es el título. Así que, de ser hechos hijos de Dios. La garantía de ser hechos hijos de Dios. Es un tema muy interesante esto, hermano. Que probablemente va a parecer que estamos asando carne, va a chillar la carne. Porque hay muchas cosas que debemos nosotros hacer o dejar de hacer. Dios nos ayude, hermano, Señor, a
a seguir cumpliendo la palabra de Dios. Bueno, pónganse de pie. Es una hora, pero rapidísima. Más de una hora. Gloria al Señor. Dios diga a nuestros hermanos que nos acompañaron ayer, hermano, gloria al Señor. Ayer el Dan Down, repartiendo esos folletos y ese alimento. Yo no digo nada, que ahora se quedó por el servicio. Esperando que su mamá lo esté viendo por el Facebook. Yo les digo, yo les digo a sus jóvenes también que nos acompañaron hoy el día de hoy. Hermana Rebeca también,